Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la octava clase de la materia Finanzas 2, correspondiente al 27 de agosto del 2020. ¿Sí? El tema que estamos llevando es portafolio de inversión, ¿no? Entonces, vamos a recapitular un poco lo que hemos hecho ayer, ¿no? Ayer hemos Primeramente, ayer hemos comenzado con este tema y hemos hablado que un portafolio era una combinación de activos, ¿sí? Y esos activos eran inversiones en el mercado bursátil. Posteriormente, hemos visto que las personas que participan de este mercado tienen dos objetivos. El primero es maximizar el beneficio y el segundo es minimizar el riesgo. Estos son los dos objetivos que se tienen o los dos objetivos que todos buscan. Y por eso es que entramos al mercado de valores. Segundo, habíamos visto que el riesgo se mide por la variabilidad de los resultados, ¿no? Porque esta variabilidad en los resultados generaba incertidumbre, por lo que nosotros teníamos que definir el perfil de riesgo. El perfil de riesgo eran las características de cada individuo o institución para soportar el riesgo, para aguantar el riesgo, para estar dispuesto a tener un grado de riesgo, ¿no? En sus inversiones. Posteriormente, hemos establecido, ¿sí? Déjenme ver cuántos estamos, ya estamos 29. Posteriormente, hemos visto que algunos tipos de inversiones no tienen riesgo de variabilidad referente a sus resultados, ¿no? Como por ejemplo los bonos. Los bonos hemos visto que se pagan continuamente todos los años, pagan un rendimiento constante en función a una tasa de interés, y esos bonos tienen un promedio de rendimiento que es el rendimiento esperado, pero además tienen una desviación estándar cero, lo cual nos muestra que su variabilidad es nula porque es constante. Luego hemos visto una inversión A, la hemos comparado con una inversión C, posteriormente hemos calculado el intervalo, ¿no? Aquí está, esta es la media, que es 9.4, y aquí tenemos la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar con signo positivo y con signo negativo, ¿ya? Lo cual nos daba a nosotros un rango, ¿no? Todo esto nos servía para tener un rango de rendimiento que íbamos a obtener. Posteriormente hemos seleccionado si invertir en la opción C o en la opción D, y la mayoría de las personas al principio ha optado por la opción D hasta que hemos calculado la desviación estándar o el indicador de riesgo, ¿no? Y ese momento como que las decisiones de inversión se han dado la vuelta. Ya no se pensaba tanto en invertir en C, sino se pensaba un poquito en invertir perdón, ya no se pensaba tanto en invertir en D, sino se pensaba en invertir en C. ¿Sí? Porque el riesgo era menor y el rendimiento es relativamente más bajo, ¿ya? Entonces, perdón, un poquito me estoy acomodando mucho mejor. Ahora sí, ya continuamos. Lo que les decía, la variabilidad mide el riesgo y eso se mide con la desviación estándar. Habíamos explicado la fórmula de desviación estándar y posteriormente nosotros hemos calculado manualmente las desviaciones estándar y en calculadora. Lo hemos hecho en ese formato, manual y en calculadora. Ambas formas se deben saber. ¿Por qué razón se deben saber ambas formas? Porque en el tema de la variabilidad, ¿sí? Nosotros vamos a tener que calcular otras herramientas basadas en esto, ¿sí? O sea que vamos a calcular otras herramientas como la covarianza. Y la covarianza es muy parecida a la desviación estándar, solo que sin la raíz, ¿ya? Entonces, hemos calculado los riesgos y hemos establecido las mejores opciones de inversión, ¿no? Entonces, déjenme un momentito, voy a guardar mi esbozo que he hecho, que es Finanzas 2, clase 7.
Y ahora vamos a comenzar desde cero. Entonces, algo que seguimos en el tema 3 que titula portafolios de inversión, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Estos portafolios de inversión son una combinación de inversiones, ¿no es cierto? O sea que un portafolio de inversión, antes, hace un momento, nosotros decidíamos, daba la inversión A, y también daba la inversión B. Y la pregunta que yo les hacía es, ¿en cuál de las dos invierten si este tiene tal rendimiento y este tiene tal rendimiento? Entonces yo les planteaba un ejercicio mental de decir cuál de los rendimientos era mejor, ¿sí? Eso en función a el riesgo y en función al rendimiento. Por lo tanto, nosotros decidíamos. Ahora, un portafolio de inversión resulta que es una combinación de ambos. O sea que un portafolio de inversión es ambas inversiones o más. O sea, dos o más inversiones combinadas. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo nuevo para ver lo que es un portafolio de inversión. A lo que estábamos viendo anteriormente no era portafolios de inversión, solo eran las inversiones en función del riesgo, ¿no? El rendimiento esperado y el riesgo asociado a la variación. Entonces, ahora vamos a ir más adelante y vamos a ver qué es un portafolio de inversión. Por lo tanto, imagínense esta inversión que nos da un resultado de o una desviación, perdón, un rendimiento de 12%, 15%, 11%, 21% y 19%. Y tenemos que comparar contra la opción B. La opción B tiene los siguientes rendimientos. Tiene 13%, 24%, 6%, 32% y 8%. A simple vista, yo ya sé cuál es, a ver, a simple vista, ¿cuál es la inversión más riesgosa? La Belis. ¿Y cuál es la inversión más rentable? A. La A. La A, ver, vamos a ver, ¿no? Calculamos. Entonces, vamos a hacer la suma de todo esto. Ahora, la anterior clase yo les he enseñado a calcular todo esto en calculadora. Ahora vamos a hacerlo en Excel también para que tengan un mejor dominio, ¿no? Del Excel también. Porque ya les he dicho que el ingeniero financiero que no sabe manejar Excel es como la secretaria nomás, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos a calcular aquí el promedio y la desviación estándar. Y voy a volver a este ejercicio. Entonces, voy a abrirme un nuevo Excel. Uy, no sé qué ha pasado. Inicio, documento en blanco. Ya, a ver, déjenme un momentito. Voy a dejar de compartir. Voy a habilitar mi Excel. A ver, déjenme un momentito. Estoy teniendo problemas para abrir mi Excel. Ahora sí, ya. Ahora sí les comparto. Entonces, compartiendo el Excel, yo tuviera esto, ¿no? Y este Excel que les acabo de compartir está en función a los datos que hemos visto, ¿no? ¿En función a qué datos? A que tenemos una inversión A
Pasa con el Excel que no me deja modificar. Ya. Bueno, mi Excel tiene alguna deficiencia, no me permite modificar ni abrir documentos. Vamos a hacerlo a mano una vez más, luego voy a estarlo arreglando. Ya, entonces, continuamos aquí. Vamos a calcular lo que es, primero, tendríamos que calcular el rendimiento esperado. Rendimiento esperado. Recordemos que el rendimiento, perdón, ya. Recordemos que el rendimiento esperado también responde a la fórmula de promedio. Por lo tanto, vamos a tener el promedio de A y el promedio de B. ¿Sí? Para decidir cuál de las opciones es más rentable o tiene un rendimiento esperado más alto. Entonces, comenzamos. Primero, vamos a calcular el rendimiento promedio de A. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver la calculadora. Entonces, ahí en la calculadora voy a poner lo siguiente. 12 más 15 más 11 más 21 más 19 igual 78. Ahora, estos 78 lo divido entre 5 para tener el promedio y el resultado me da 15.6. Por lo tanto, el promedio es 15.6. Vámonos al rendimiento de B, al rendimiento esperado de B. Tendríamos 13 más 24 más 6 más 32 más 8 igual 83. Dividido entre 5 tendríamos 16.6. Entonces, más rentable es la opción B. La opción B tiene mayor rendimiento esperado. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Calculamos la desviación estándar, ¿no? Desviación estándar de A y desviación estándar de B. Entonces yo considero que ya no vale la pena hacerlo a mano o hacerlo así punto por punto, ya lo saben hacer. Vamos a hacerlo en la calculadora directamente, ¿ya? Entonces, introducimos los valores. Modo estadística, una variable, 12, 15, 11, 21 y 19. ¿No? Entonces apretamos a C. Para verificar que he introducido bien los datos, me tiene que salir 15.6 la media. Shift, estadística, opción 4, media es la opción 2, igual 15.6. Entonces significa que he introducido bien los datos, por lo tanto, calculo la desviación estándar, que sería la opción 3. Entonces, su desviación estándar es 3.87%. Entonces, voy a tener aquí como desviación estándar 3.87. ¿Ya? Ahora, para el cálculo de lo que es la desviación estándar de B, hago el mismo procedimiento, ¿no? Modo estadística, opción 1, introduzco los datos. 13, 24, 6, 32 y 8 igual. Ahora, Shift estadística 4, no. A ver, Shift estadística, no. Aquí AC primero, luego Shift estadística, la opción 4 y primero la media que es el 2 para ver que he hecho bien, me tiene que salir 16.6, está perfecto. Luego Shift estadística 4, la opción 3 que es la desviación estándar, que nos muestra 9.91. Fíjense, esa desviación es muy grande, ¿no? Entonces, ahí tendríamos
9.91. Entonces, comentarles aquí, por lógica, relación riesgo-beneficio, creo que la opción A es la más rentable. No, perdón, es la que mejor relación riesgo-beneficio presenta, ¿sí? O sea que la opción A es la que mejor relación riesgo-beneficio presenta. Ahora, comentarles lo siguiente, que como estamos hablando de portafolios de inversión, yo podría invertir de mi dinero un porcentaje en A y un porcentaje en B, ¿sí? Y eso recién sería un portafolio de inversión. ¿Quiénes son los que arman portafolios de inversión? Ahora vamos a ver la parte teórica. ¿No? Como el docente de las clases de ayer les decía, saber la práctica sin saber la teoría no sirve de mucho, decía, ¿no? No me acuerdo qué materia estaría pasando la compañera, pero eso nos decía. He escuchado atentamente, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero es explicarles quiénes son los expertos en armar portafolios de inversión. Se llaman SAFI. ¿Qué son las SAFI? Son las sociedades administradoras de fondos de inversión. Esas son las SAFIs. Entonces, para nosotros muchas veces es un poquito difícil participar del mercado de valores comprando acciones porque se necesita una cantidad de dinero significativa. Pero invertir en SAFI no es como una caja de ahorro, no hay límite de dinero, ¿sí? Puede ser una cantidad muy pequeña de dinero y inviertes nomás. En Bolivia, sí, operar en la bolsa de valores, ya, por medio de la SAFI, o para operar con montos pequeños en la bolsa de valores en Bolivia, es recomendable participar en las SAFIs. Ahora, en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, España, ellos tienen el concepto de fondos de inversión, donde se tiene calculada, ¿sí? Se tiene calculada un portafolio más o menos saludable, donde como inversionista te dicen, métele aquí, ¿ya? Mientras, y también puedes participar con montos pequeños. Eso se denomina en el mercado de valores fondos de inversión. En Bolivia se llama sociedades administradoras de fondos de inversión, que son los bancos, que se han constituido como empresas administradoras de fondos de inversión, ¿ya? Entonces, a ver, comentarles, yo tengo mi fondo de inversión en Crecer tengo mi fondo de inversión en el Mercantil Santa Cruz, tengo dos, uno el Crecer y el Superior. Me han pagado rendimientos muy bajos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un poquito en qué consiste una SAFI. Vamos a entrar a la página de la SAFI, ¿sí? Entonces, voy a entrar al navegador. En el navegador, Sus carteras de inversión, Lice. sí, vamos a ver. Bueno, ellos nos dan su cartera, pero es difícil porque son muchos activos, ¿sí? Verlo a detalle no va a ser tan interesante, pero queremos ver la oferta, ¿ya? Ahora que ya estamos con el navegador, vamos a ver la oferta, que sería SAFI Mercantil Santa Cruz. Fíjense, aquí vamos a entrar a SAFI Mercantil Santa Cruz, que son fondos de inversión, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar a los SAFIs, fondos de inversión, y vamos a ver qué se nos oferta. Entonces, dice, ¿qué es? La mejor forma de predecir el futuro es creándolo, dice, ¿no? Y ya sabemos que nos va a hablar de promoción. No importa si eres comerciante, médico, asalariada, jubilada, tu futuro dependerá de una correcta planificación financiera.
junto a tu compromiso y constancia que ayudará a alcanzar tus objetivos soñados, como vacaciones familiares, estudios, equipamiento. Entonces ellos te dicen, invertí en SAFI y luego te vas a dar unas vacaciones como estas personas que están aquí en la foto, ¿no? Luego nos dicen, los fondos de inversión SAFI te brindan la posibilidad de invertir tus ahorros con el objeto de obtener un rendimiento y alcanzar objetivo a través de aportes periódicos. ¿No? Obviamente los que hacen SAFI van poniendo y poniendo y poniendo y poniendo dinero en la SAFI, ¿no? Hasta llegar a su objetivo. Ya, entonces, alternativas. Horizonte, dice. Fondo de inversión abierto a mediano plazo. ¿Ya? Sí, dice, le permite maximizar sus recursos futuros en un periodo de 2 años. Y luego, al concluir ese plazo, lo pueden hacer. Luego tenemos superior. ¿Sí? Es un fondo que dura 1 año. Previsor. ¿Sí? Como pueden ver, es un fondo a largo plazo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver aquí las tasas de rendimiento. Antes de ver el tema del delivery que no nos importa, aquí vamos a ver las tasas de rendimiento. ¿Cuánto están pagando? ¿Cuánto tiene la cartera? ¿Y cuánto es el valor de cuota? ¿Ya? Entonces, atentos a esta parte. Así funcionan las sociedades administradoras de fondos de inversión en Bolivia. ¿Qué parte tenemos que prestar atención? Esta parte. Si bien es cambiante, me va mostrando por ahí algunos temas importantes. Lo primero que me muestra, bueno, aquí un buen rendimiento. Estos rendimientos son diarios, ¿sí? O pueden ser unos rendimientos promedios semanales, ¿no? Entonces, yo estoy marcando dónde nos va a mostrar. Sí, dice, aquí te dice, la rentabilidad ganada no significa que se repita. Esto es datos del 29 de julio. Entonces, se mueve un poco. Bueno, vamos a mostrar de la siguiente forma. Hasta aquí se nos muestra la tasa. Ahí está la tasa de rendimiento obtenida en estos fondos de inversión. La tasa, como pueden ver, la tasa generada por superior 2,79 es baja. La tasa productivo 2,94. La tasa previsor 1,60%, muy bajo. Beneficio 2,47 y vamos a ver la tasa de expansión. Ese sí está interesante, 4,21, ya tiene algo de interés. Veremos cuál será ese fondo de expansión, ¿no? Aquí no se nos oferta, pero ya. ¿Qué más? Lo segundo que vamos a ver es lo siguiente, que hasta por aquí se nos va a presentar otros datos de interés, que es el valor de cuota y la cartera. La cartera es cuánto dinero se tiene invertido. Ustedes pueden ver aquí, hay 84 millones de dólares invertidos en esta cartera próximo. En la cartera horizonte son 38 millones. Ojos, cartera es sinónimo de portafolio, ¿ya? El crecer es el más grande con 340 millones, ¿no? Y el valor de la cuota, fíjense aquí el valor de la cuota. ¿Sí? Entonces, en función a eso, es como si tú tuvieras una participación de esa SAFI. Ya, esos son las ofertas que se tienen. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a borrar esto y vamos a entrar a una de estas ofertas y vamos a ver qué más nos dice. ¿Sí? Entonces, dice, monto de apertura. Fíjense, estaríamos participando en este mercado desde 1.000 bolivianos. Te van a dar una tarjeta de débito. ¿Y cuántas transacciones puedes hacer en un mes? ¿O cuántas veces puedes sacar tu dinero? 4 veces. ¿Sí? Cuando vayas al banco puedes sacar hasta 25.000 bolivianos sin decirle nada a nadie. Si quieres sacar más de esos 25.000 bolivianos, tienes que avisar con anticipación, con un día hábil de notificación, ¿no? Para sacar entre 25.000 y 50.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces, aquí en esto nos cobran una comisión por rescate.
Eso es cuando nos sacamos nuestro dinero en un determinado plazo, ¿no? Ahí está. Entonces, dice del monto descartado el 1%, el 0,5% y sin cargo cuando te lo sacas después de 361 días. Eso es una SAFI, estimados. Así opera. ¿Qué ventajas más tiene? Tiene capitalización diaria de los intereses. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta sobre estas SAFIs? Yo sé que Licen, lo... esa cartera, Licen, disculpe, Dime. esa cartera que nos mostró es abierto, Licen. Sí, la mayoría de estas carteras son abiertas. Prácticamente las de mercantil son abiertas, ¿sí? Vamos a ver. Sí, fondo mutuo a largo, a corto, bueno, no nos dice, vamos a ir atrás. Aquí todavía, aquí está, horizonte. Abierto de mediano plazo, dice. Superior, fondo mutuo de largo plazo, pero también es abierto. Fondo mutuo de largo plazo igual, ¿no? Ahí son. ¿Ya? Y entonces eso es lo que nos dice, ojo, algo que quiero que presten atención, que dice que estos rendimientos no son rendimientos continuos, van a variar, ¿sí? Lo van a leer por ahí, en un momento va a salir aquí, presten atención, y lo voy a remarcar, ¿no? Ahí nos da el productivo, previsor, ¿no? ¿Cómo se puede mover? Expansión. Las tasas calculadas están sujetas a variaciones. O sea que estas tasas que nos están mostrando no van a ser constantes. El valor de cuota de inversión es variable, por lo tanto, ¿qué? La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa que se repita en el futuro, ¿no? Pero con la herramienta que nosotros hemos visto de desviaciones estándar y esas cosas, podríamos más o menos pronosticar cómo va a ser el futuro. ¿Ya? Entonces, hemos visto lo que son las sociedades administradoras de fondos de inversión que participan en la bolsa y te ofrecen inversiones de poco riesgo porque están muy diversificadas. O sea que no se está invirtiendo en una sola acción, se está invirtiendo en múltiples acciones, ¿no? Ahora sí, continuamos. Voy a volver a nuestra... Dicen, Dime. dicen, los fondos de inversión cerrada igual son sus tasas variables. Sí, sí, sí. En ambos tenemos tasas variables porque estaríamos participando de la bolsa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un fondo cerrado y un fondo abierto? El fondo abierto puede participar cualquier persona y no hay un tope, ¿no? Mientras en el fondo cerrado sí se establece un tope de monto y ahí se quedan, de ahí ya no pasan, ¿no? Ya. Entonces, vamos a continuar. Lo que nosotros tenemos que ver ahora es que, como yo les he dicho que SAFI es muy bajo, digamos, el rendimiento han visto 1%, 2%, había uno interesante, 4,21, ¿no? Pero yo tengo que invertir en estas dos opciones, ¿no? Y tengo que armar mi propio portafolio. Entonces, si yo tengo que diversificar, es decir, no poner todos los huevos en una canasta y tengo que invertir en dos opciones, y teniendo las opciones A y B, ¿ya? Hay la primera opción, ponerle 100% a A, 0% a B. La segunda opción, ponerle 0% a A y 100% a B. La tercera opción ya es una combinación cualquiera, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, dígame, ¿cuánto le ponemos en porcentaje? ¿Cuánto invertimos en A y cuánto invertimos en B? Díganme, para que lo calculemos. Otra vez, por favor. Yo pondría 60 en A, Licen, y 40 en B. Ya, perfecto. Tenemos entonces que queremos invertir 60% en A, por lo tanto, además tendríamos
40% en B. Entonces, ahí ese sería nuestro portafolio de inversión. Ahora sí estaríamos hablando de un portafolio de inversión. Ese es el portafolio de inversión. Ahora, para calcular el rendimiento, ¿sí? Obviamente esto es porcentual, es decir, si yo invierto 100 bolivianos, obtengo de rendimiento el 12%. Si yo invierto 200 bolivianos, tengo de rendimiento el 12%, ¿no? Aquí el 12. Si invierto a 1.000.000, 12%, ¿no? Entonces, o la rentabilidad esperada, ¿ya? Entonces, el rendimiento es así. Ahora, los cálculos que yo voy a hacer no significan que ese va a ser el rendimiento obtenido. Vamos a multiplicar lo siguiente. ¿Sí? El 60% de 12, o sea que vamos a hacer aquí una combinación A y B. Como ya está planteado ahí, 60-40. Entonces, para calcular el rendimiento esperado, lo que tengo que hacer es multiplicar 12% por 60, ¿sí? ¿Y cuánto nos da 12% por 60? 7.2, ¿verdad? 7.2%. Ese es el 60% de los 12. Le vamos a sumar a el 40% de 13, ¿cuánto será? ¿5? 5.2%. 5.2%. Ojo, estos son rendimientos históricos, no estarían modificándose, pero esto es tema de cálculo nada más. 15 multiplicado por 0,6 o 15% por 60%, ¿cuánto nos da? 90, 0,9. 0.09. Ya, lo cual estaría representando un 9% más el 24% de 40%. 8. 9.6%. Ya, 9.6%. Luego, continuamos así, ¿no? El 60% de 11%, ¿cuánto será? 6.6. 6.6. 6.6%. Ahora sí. Esto, no, perdón. 6.6. Más el 40% del 6%, ¿no? Que es 2.4%. Luego, el 21% de... El 60% de 21%, ¿cuánto será? 12.6. 12.6. Ya, 12.6. Más el 40% de 32%. 12.8%. Listo, obviamente ambos están en porcentaje. Aquí no le he puesto porcentaje, pero ambos están en porcentaje. Dice, disculpe, Dime. el 8% perdón, el 40% de 8 es 3.2. Ya, gracias. Ese todavía no hemos llegado. 3.2%. Ay, perdón, por ciento. Ahí. ¿Y cuánto sería el 60% de 19%? 11.4%. 11.4% más. Entonces, sumamos. Aquí voy a tener 12.4%. Aquí voy a tener 9 más 9, 18. 18.6%.
Luego aquí voy a tener 8, 9%. Aquí 24, 25.4%. Solamente estoy sumando, ¿no? Y luego 11 más 3.2 es 14.6%. Un momentito. 14.6%. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa más o menos un cálculo aproximado del rendimiento esperado combinatorio, ¿no? Ahora, vean esto. Lo que yo he calculado está entre medio de ambos. Entre 12 y 13 está 12.4. Entre 15 y 24 está 18. Entre 11 y 6 está 9. Entre 21 y 32 está 25. Entonces, me he situado en el medio, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? El promedio de todo esto, ¿sí? El promedio de todo esto. Volvemos a compartir pantalla y con la calculadora vamos a calcular el promedio. Esto me está perjudicando. Ahí. Entonces, el promedio, ¿cuánto sería? Lo vamos a hacer en la calculadora. Uy. En la calculadora sería chip stat 1, introduzco los valores. 12.4, ¿qué valores estoy introduciendo? El valor que hemos calculado con la suma, no estoy trabajando con estos valores. ¿Ya? Entonces tenemos 12.4 igual 18.6 igual 9 igual 25.4 igual y 14.6 igual. Ya ahora, con eso apretamos a C. Vamos a calcular primero el rendimiento estándar y luego la desviación estándar. Entonces, volvemos a la calculadora. Shift, Stat, función 4, la opción 2, para tener la media. La media de rendimiento había sido, en este caso, si yo combino ambas opciones, mi rendimiento medio va a ser 16. Rendimiento esperado, sí, perdón, el rendimiento esperado va a ser 16%. ¿Sí? Ahora, la desviación estándar, lo vamos a calcular. La desviación estándar lo estaríamos calculando con Shift, estadística 4.3. Desviación estándar de X 5.63. ¿Qué hemos hecho? Yo he encontrado un rendimiento que está entre medio de ambos. Tiene la mitad del riesgo y la mitad del rendimiento de ambos. Por lo tanto, es una inversión aceptable, digamos, porque está entre medio de los dos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos a ver esta primera sesión. Ya, y luego nos conectamos. Denme unos 5 minutitos, voy a tratar de arreglar el Excel. Quiero mostrarles en Excel, ¿ya? Entonces, hasta ahí estaríamos viendo, jóvenes. Nos conectamos en 5 minutos.